Le aumentó un punto. Aborto. Muy bien. Aborto, ya estamos hablando un poquito más de lo que es obstetricia, ¿no es cierto? Es un tema muy importante. ¿Por qué? Lo van a llevar conmigo en ginecología 1 e igual en ginecología en obstetricia 2, perdón. ¿Por qué? Acá dice que son una de las causas de hemorragia en el embarazo, ¿no es cierto? Muy bien. Acá les consulta a ustedes. ¿Cuáles son las 3 causas del por qué mi paciente en estado de gravidez se llega a fallecer o llega a morir? ¿Cuáles son las 3 causas? ¿Cuáles creen? ¿Por qué la paciente obstetricia estudia a la mujer embarazada? ¿No es cierto? ¿Por qué mi paciente obstétrica o gravídica o embarazada fallece? ¿Por qué creen ustedes? Muy bien, hemorragia. ¿Qué más? Sangra harto la paciente, lógicamente se choquea, con neuropatía y se va, ¿no? Trastornos hipertensivos del embarazo. La famosa preeclampsia que puede conllevar a una eclampsia. Y por último, aborto, una complicación del aborto podría ser. Por ende es importante que las pacientes vayan a sus controlcitos, ¿no es cierto? Puede sangrar, su presión se puede disparar y una infeccioncita de hoy a mañana pasado puede presentarse desde una infeccioncita a evolucionar a un cuadro séptico, ¿no? Sepsis, puede fallecer la paciente, ¿no? Eso nos dice según la OMS, ¿no? La OMS sabemos que es a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero acá en Latinoamérica, el primer lugar siempre va a ser igual hemorragia, en el segundo entra sepsis y en el tercero entra cuadro hipertensivo del embarazo, ¿no? Entonces ya saben cuál es la principal causa de muerte materna, ¿no? Hemorragia. Bien, acá vemos, la paciente la vamos a dividir a partir de las 20 o 22 semanas. Mi paciente embarazadita pues recibe el mismo nombre, ¿no? Paciente embarazada o estado de gravidez. Mi paciente ya tuvo a su bebé, ya no es embarazada, ¿no? Sería puérpera, muy bien, puérpera. Muy bien, acá como ven el cuadrito, ¿dónde es más común que mi paciente sangre? En el embarazo, lógicamente. ¿En qué periodo? Antes de las 20-22 semanas, ¿no es cierto? Bien. Pero más mortal, mayor riesgo de que esta paciente se me muera en ese momento, en menos de 12 horas, acá, ¿no? En el puerperio, ¿no? Y es por eso que cuando ustedes al año, cuando sean internos, la van a hacer evolucionar cada media hora o cada hora las primeras 3 horas de esa paciente. Son las horas de oro. Tienen que ver que no se me complique, que no se me salga, porque si no, se descompensan y se van, ¿no? Bien. Acá esto voy a hacer, solo lo voy a describir porque es importante, como se dan cuenta, ¿no? El índice de mortalidad es alto. Vamos a describir cuáles son las causas y cómo valoramos a una paciente puérpera antes de entrar al tema que vamos a hablar, que es aborto. Bien. ¿Cómo ven a la paciente? ¿Cómo tienen que valorarla? Sus primeras 3 horas después de un parto o después de una cesárea. ¿Cuándo decimos que es hemorragia para empezar? Hemorragia postparto. Cuando pierde cuánto líquido sanguíneo, cuánta sangre, después de un parto vaginal o después de una cesárea. Porque las pacientes sangran, ¿no? En el parto de la cesárea. ¿En cuál sangran más creen ustedes? Cesariana, ¿no? Muy bien. Si mi paciente después de una cesárea me sangra más de 1000 cc, estoy ante una hemorragia. Después de un parto mayor a 500, que es medio litro, una hemorragia, ¿no es cierto? Muy bien. Tengo que valorar a mi paciente que no esté con un sangrado activo. Es por eso que nosotros hacemos el examen físico de las evoluciones. ¿Qué vemos en el examen físico? Número 1, le consultamos a la paciente cómo está, ¿no? ¿Cómo está, señora? ¿Le duele algún lugar? ¿Cómo está aventada? ¿Su bebé qué tal? ¿Cómo está? ¿Está chupando bien? Etc. Si nos responde, decimos que está con un glaco, ¿el cuál? 15-15, ¿no? Bien, ¿qué más tiene que ver de la paciente? Glaco. ¿Qué más? Vamos de arriba hacia abajo. Glando, ¿no? Vámonos más abajito. Ustedes vieron que el útero, ya vimos la anatomía, ¿no?
en la clase, 7 centímetros, pero en el embarazo vieron que tiene la capacidad de extenderse, ¿no? Embarazadita, ¿no? ¿Qué pasa el útero cuando ya nace el bebito? Se expulsa, ¿no? La capa media del útero es el músculo, ¿no es cierto? Que se llama miometrio, ¿no? Lo lógico, ¿qué pasa cuando ya nace el bebito? Esas ligaduras de dientes de espinal que están en el miometrio son estas fibras, ¿no? Y estos son los vasos sanguíneos. ¿Qué tiene que pasar ni bien nazca el bebito? Ese útero tiene que contraerse. Si me contrae, ¿qué va a hacer con estos vasos acá? Lo va a contraer también y así va a evitar que mi paciente sangre, ¿no? Eso se llama globo de seguridad de Pinard. Tienen que verificar ustedes, lo tocan, está duro, dicen globo de seguridad de Pinard positivo, que es lo normal en todas las pólveras, tienen que estar así, ¿no? Aquí les voy a adelantar un poquito, este le va a explicar un poquito de lo que es el doctor Guamán o el doctor Vaca, que es lo que pasa en el obstetricia, ¿no? Bien. ¿Qué más van a ver en la paciente? El Glasgow, el uterito, que es el globo de seguridad de Pinard. ¿Es normal que siga eliminando sangradito a la paciente? Sí, los primeros 3 meses sí, ¿no? Que eso se llama loquio, ¿no? Loquio. Tiene que ser escaso, lógicamente, escaso, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos que ver a mi paciente? Sí o sí, para ver si no está entrando un cuadro hemorrágico, ¿no? Una hemorragia activa. Si tenemos monitor, bienísimo, y si no, ustedes van a tener que medir esos signos vitales, ¿no? Signos vitales, ¿no? Y por último, ¿qué pasa cuando mi paciente está entrando a un shock, ya sea séptico, a un choque séptico o hipovolémico? Va a empezar a qué los organismos adentro. Van a empezar a trabajar bien o a trabajar mal. Falla orgánica, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál va a ser el primer órgano que va a empezar a trabajar mal ante una infección o ante un cuadro hemorrágico? El primer organismo que se va a llegar a descompensar. ¿Qué está ahí por acá del uterino? Riñón, ¿no? Riñón, ¿no? Es por eso que yo les estoy pidiendo y exigiendo en las clases prácticas que me sepan perfil renal, ¿no? ¿Cómo sé que el riñón está funcionando bien en el laboratorio? Urea crea, tienen que saber cuánto es la crea lo normal por eso. ¿Bien? Doctora, aún no salió el laboratorio. Yo quiero saber si está con una falla renal. Clínicamente, ¿cómo sé? ¿Qué hace el riñón? Diuresis, ¿no? Por eso tenemos que sondear a mi paciente, ¿no? Tengo que ver si el señor orinó, no orinó, si está con sonda apetito, si está único o ligúrico. Muy bien. Diuresis, ¿no? Ese es el primer órgano que se va a dañar, por eso la importancia acá tenemos que ver la diuresis, ¿no? Muy bien. Acá les doy el ejemplo. ¿Qué pasa si mi paciente está sangrando? ¿Cómo va a estar el Glasgow? ¿Va a estar 15/15? ¿Sí o no? No. ¿Cómo va a estar su globo de seguridad de Pinard? Puede estar una de las causas, ¿no? Vamos a ver ahorita cuáles son las causas, que son las 4T. Puede estar positivo o negativo, enseguida lo vamos a ver. Bien, digamos que está positivo, ¿no? Los loquios tienen que ser escasos sangraditos, pero si está sangrando harto, pues está con una hemorragia activa, ¿no es cierto? Muy bien. Los signos vitales de un sangrado activo, ¿cómo van a estar? Lo típico es hipotensión y la frecuencia cardíaca parada, ¿no? De manera inicial, tiene que compensar esa sangre que falta, ¿no es cierto? Muy bien. Y la diuresis ya sabemos, ¿no? Si está fallando, anúrica o ligúrica, ¿no? Muy bien. Muy bien, ya diagnosticaron que están ante una hemorragia postparto. Tienen que tratarla la causa, ¿no? Ustedes le van a pasar líquido, sangre, plasma, etcétera, pero si no tratamos la causa, mi paciente va a seguir sangrando, ¿no? Le va a hacer como una pila abierta, ¿no? ¿Cuáles son las 4 causas de por qué mi paciente está sangrando? Número 1. Son las 4T, quiere decir que son 4T. La primera T, ¿de qué va a ser? El tono del útero va a estar disminuido, hipotonía uterina, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Globo de seguridad de Pinard negativo, ¿no? Va a estar blando, eso va a estar blandito. Por eso mi paciente sangra y todo esto va a estar alterado, ¿no? Muy bien. Doctora, revisaron a la paciente, está con un buen globito. Globo de seguridad de Pinard positivo. No tienen que descartar otra causa, pero si está negativo, ¿qué tenemos que darle? Lógicamente, si ese útero está flojo, no tiene un buen tono, hay que tonificarlo. Entonces hay que darle medicamentos que tonifiquen el uterino, ¿no? El miometrio. ¿Como qué medicamento? ¿Qué más hay? Muy bien, o ergometrina, metarquín, bienísimo, son los más básicos, ¿no?
Muy bien. Doctora, lo revisamos a la paciente, está con globo de seguridad al final positivo. Buscamos la otra T. ¿Cuál sería la otra T? Sería de trauma, ¿no? ¿Qué pasa si ese bebito pesaba 4,500, era macrosómico? La paciente era su primer parto, ¿no? Levantó la colita, no colaboró bien con parto distóxico. Puede pasar en el canal vaginal o en el cuello. ¿Qué puede pasar? Puede llegar a la vagina o el cuello, desgarrar, ¿no? Estira la laceración hasta desgarrar. Peor de los casos, hasta se puede llegar a romper, ¿no? Una ruptura. Desgarrito, ¿no? Si veo un desgarrito cervical o vaginal sangrando, ¿qué hago con ese desgarrito? Puntos hemotálticos y se acabó el problema, ¿no? Bien. Revisamos la vagina, la vulva, el cuello, está normal. Otra T, ¿cuál sería? Tienen que revisar por eso, después del parto siempre la placenta. La placenta tiene que estar íntegra, ¿no? Las características de la placenta que lo van a ver más a detalle en el obstetriciador. Tiene que estar íntegra. Sabemos que la placenta tiene cara materna, fetal, cotiledón, ¿no es cierto? La T dice de tejido, que hay un tejido adentro, en este caso la placenta. Puede estar la placenta, un cotiledón, una membrana. Eso lógicamente, ese cotiledón va a evitar que el útero se contraiga, ¿no? Si no se está sangrando. Tengo que sacarlo para que el útero se contraiga nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer con estos restos placentarios? Retirarlo, ¿no? Lo que se hace es una evacuación uterina, un degrado, ¿no? Un degrado. Muy bien. Tiene buen tono uterino, no hay desgarros en el canal. Tenemos que buscar la otra T. ¿Cuál sería? No hay tejido. Vimos la placenta está completita. Tenemos una ecografía portátil, hicimos ecografía, está limpio el útero, está vacío, no hay resto. ¿Cuál sería la última T? Ya llegaron los laboratorios, doctora. ¿Qué tengo que ver en el laboratorio? ¿La T? Trombina, ¿no? Trombina, coagulación, ¿no? Está alterado en la plaqueta, TP prolongado, doctor, plasma, hemoderivado, hay que pasar. Muy bien. Y así salvamos la vida de la paciente, ¿no? Bien. Vamos a hacer énfasis acá nosotros, ¿no? Antes de las 20 semanas, vamos a pensar en estas tres patologías. ¿Cuál es el más común? Aborto, ectópico y mola. Doctor, doctora, tiene 25, 36, 38 semanas, pasa estas 22 semanas. ¿En qué voy a pensar? En estas otras causas. Todas estas otras, ¿no? Y no es que uno van a llevar conmigo todo esto, ¿no? Y el día de hoy solo vamos a llevar a vos. Bien. Doctor, tengo una pregunta. Digan. Cuando la madre intenta extirpar el feto, después de las 22 semanas, ¿se considera aborto? ¿22 semanas? Ajá, después de las 22. Después. Ajá. No. Antes, sí. Pero después, ¿cómo se llama? Eso lo aprendieron en pediatría y si no lo vamos a decir ahora. ¿Cuándo es un embarazo término? 37 a 41%. Muy bien. Pretérmino. 27 a 37. Digamos que la literatura nos dice 26.6, fácil, 27 a 37. Inmaduro, de 27 a 22. Sería un parto inmaduro. Aborto, no. Vamos a ver la definición de aborto. Aquí dice, miren, y ahorita lo vamos a ver. Este es más importante que la semana. Vamos a ver por qué. Pero está despejada la duda, ¿no? Bien. Acá. No me voy a cansar de repetirles a ustedes para que se les quede cuáles son los tres motivos de consulta más común por el cual la paciente va a ir al ginecólogo o al obstetra. Número 1, ¿qué dijimos? ¿Por qué va al ginecólogo la paciente, la mujercita? Sangrados irregulares, ¿no? ¿La otra causa? ¿Otro motivo de consulta? Ya. Todo eso pongámoslo en trastornos de la regla. Sin regla, con regla abundante, escaso, trastornos de la menstruación. Segundo, ¿qué sería segundo? Dolor, ¿no? Dolor. Y el último sería leucorrea, ¿no? Muy bien. Muy bien. Para que nunca se olvide, ¿no? Por eso va a ir la paciente. En este caso vamos a hablar de estas patologías. Tiene sangrados irregulares, o anormales o abundantes y dolor, ¿no? Vamos a ver por qué. Bien. Paciente viene con sangrado, trastorno de la menstruación.
tengo que pedirle en edad fértil sí o sí una prueba de embarazo. Muy bien, me salió positivo y me sale que es antes de las 20, 22 semanas. Yo sé con cuántas semanas de embarazo está la paciente según qué, según su regla, ¿no? Y según qué más, según las ecografías, ¿no? Según ecografía. Y a partir de las 20 semanas también sé según altura uterina, ¿no? Para no complicarle, según su regla y según la ecografía sabemos con cuántas semanas de embarazo está. Doctor, doctora, antes de las 20, 22 semanas, sospecho en esto, ¿no? Salió negativo, doctor, doctora. Vamos a pensar en las patologías que vamos a ir viendo en el examen final. Mioma, pólipo, quiste, etc., ¿no? Aquí está todo. Salió positivo. Tengo que verificar si lo que me dice la paciente es verídico, ¿no? Tal vez no es sangrado, ¿no? Aquí hay un neumotécnico que dice en el libro de Schwartz, ¿no? La S de qué, tengo que verificar si en verdad lo que está eliminando la paciente es sangrado. Puede ser que sea leucorrea, puede ser que sea hidrorrea también, que salía del líquido amniótico. Hay que verificar de verdad si es o no es sangrado. La O de qué sería origen, ¿no? ¿Qué pasa? La paciente tenía un hemorroide atrás y se le reventó. Tal vez viene del ano, ¿no? Una fisura. Tengo que ver si viene o no del aparato femenino. 3. La L de localización. Ya sé que es el aparato genital femenino. Tengo que saber si es de la vulva, vagina, cuello o más arriba. La E de qué sería época. Por eso tengo que saber con cuántas semanas de embarazo está. Menos de 20, pienso en esto. Más de 20, en esto otro, ¿no? Y la última, la C de la característica o color de sangrado, ¿no? Aquí vamos a hablar en general, porque van a ver que hay varios tipos de aborto, varios tipos de ectópico y varios tipos de móvil. Pero vamos a generalizar las características de cada una, ¿no? Aborto, ¿qué color es el rojo? El sangrado, ¿va a ser rojo claro o rojo oscuro generalmente hablando? Rojo oscuro, ¿no? Junto con la mola, ¿no? Junto con la mola. El ectópico va a ser rojo oscuro o rojo claro. Porque se rompió la trompa, está sangrando ahorita. Sería rojo, rojo claro, que es un sangrado activo, ¿no? Rojo claro, ¿no? Y en la mola sabemos que ya es rojo oscurito, ¿no? Quiero ser un poco más específico. Viene con restos placentarios, cantadito que es aborto. Con decidua, que decidua es el endometrio, ¿no? Endometrio. En el embarazo se cambia el nombre a decidua. Ectópico, pienso. Elimina vesículas, quistecitos como pedacitos de uva, ¿no? Pienso en mola, ¿no? Y obviamente ante la clínica me ayudo con posteriormente la ecografía, ¿no? Con un estudio imagenológico. ¿Bien? Ya verifiqué que es sangrado, que es antes de las 20 semanas. Lo primero que sospecho que tengo que descartar es un aborto. ¿Qué es aborto? Definición. Es la expulsión de aquel producto antes de las 20 o 22 semanas de embarazo. Ustedes van a encontrar en las literaturas, en artículos, que algunos dicen 20, esta diapositiva dice 22. ¿Por qué varía? Depende de si el autor lo cuenta desde la fecundación o desde la fecha de la última regla, ¿no? O menstruación, FUR o FUR, ¿no? Por eso varía, ¿no? Por esa discordancia es la importancia de por qué nosotros toda eliminación del producto tenemos que pesarlo. Eso nos saca de duda, digamos, ¿no? Porque a veces la paciente no sabe su regla, la ecografía no se ve muy bien, pesamos el producto. Menor de 500 gramos, ¿qué sería? Aborto. Más de 500 gramos, como su compañero comentó, un parto inmaduro, depende de qué semana, ¿no? Tal vez fue prematuro también, ¿no? Pero ya no es un aborto. De menos de 500 gramos es sí un aborto, ¿no? Bienísimo. Incidencia. Actualmente, lamentablemente, está hasta el doble de esto de acá. Antes se decía que 10 mujeres, 2 tienen un aborto en toda su etapa reproductiva. Actualmente lo han duplicado con 40%, o sea, es muy alto el índice, ¿no? De 10 mujeres, 4 van a tener un aborto, ¿no? En sus 2 o 3 o 4 embarazos que tengan durante su vida reproductiva, ¿no? Muy bien. Y acá lo vamos a dividir. Antes de las 12 semanas se va a llamar aborto precoz
y después de las 12 semanas se llama aborto tardío. ¿Cuál es más común? ¿En qué etapa es más común que se presente una pérdida, un aborto? Antes de las 12 semanas. Por eso ustedes a sus pacientes tienen que indicarles, ¿no? Hay algunos familiares que le van a decir, le van a contar a la amiga, ¿no? Estoy embarazada de 5 semanas, quiero contarle a mi suegro, a mi tía, prima, etc. ¿Qué le vamos a sugerir nosotros como médicos? ¿Será que ya sí cuéntele, no hay problema? Que le cuente antes de las 12 semanas o le indicamos que esperemos hasta las 12 semanas porque el índice de que presenta una pérdida, como ven acá, es alto, ¿no es cierto? Entonces, por ende, en la etapa de fertilidad, nosotros tenemos que indicar a nuestros pacientes, sugerirnos que sí podemos informar, avisar a todo el mundo a partir de las 3 meses de embarazo, ¿no? Porque menos de eso tiene una alta probabilidad de que el embarazo fracase, que termine en un aborto, ¿no? Bien, eso más que por el tema psicológico, ¿no? ¿Qué pasa si avisó al familiar, luego se entera que se murió el bicho? Se entera de manera psicológica a la mamá, ¿no? Bien, ya sabemos que es aborto, hay que saber la causa, ¿no? Su paciente le va a preguntar, doctora, doctor, ¿por qué tuve la pérdida? Yo me cuidé, hice mis controles preconcepcionales incluso, ¿no? Hay que saber por qué hubo la pérdida, ¿no? Muy bien, mencionamos que más común es el precoz, ¿no? O el tardío. ¿Por qué se producen los abortos precoces? Aquí dice, ¿no? Malformaciones fetales, trisomía, monosomía, euploide, triploide. Ustedes conocen más comúnmente la trisomía 21, que se llama síndrome de Down. Este es el hepatado, el otro más común, y el último es el Edwards, ¿no? Son los más comunes, las malformaciones que conllevan una pérdida, ¿no? Patau, Edwards y Down, ¿no? Bien. ¿Qué otras causas pueden ser? ¿No? Edad avanzada. ¿A partir de qué edad es un embarazo de alto riesgo obstétrico? ¿Cuál es la edad óptima para que la mujercita se embarace y en ese embarazo esté tranquilita? Porque igual eso le van a consultar, ¿no? Doctora, ¿qué edad yo me puedo embarazar? Me sugiere embarazar. El que se puede embarazar a cualquier edad, se puede embarazar a cualquier edad. Pero ¿en cuál es la etapa más óptima para la mujercita? Para que no tenga muchas náuseas y vómitos al inicio, para que no tenga problemas de hipertensión, de glicemia, infecciones, etc. ¿En qué edad es la edad óptima? Después de los 25. No mucho 35. De 25 a 30. 30, un rango normal. ¿Sería? 28 más o menos, ¿no? 25 a 30, exagerando, bienísimo que se embarace, ¿no? Bienísimo. Como vuelvo a repetir, eso no quiere decir que después no se puede embarazar. De que se puede embarazar después o antes, se puede. Pero ¿qué pasa a una paciente cuando se embaraza a los 40 años, exagerando, ¿no? Hay más riesgos. Es una doctora que quiso hacer su especialidad, hizo su subespecialidad, lo dejó para lo último, ¿no? Se embarazó. ¿Qué puede pasar en este cuerpito de la mujer a los 40 años? Problemas endocrinológicos, diabetes mellitus, presión arterial. Muy bien, ¿y por qué será eso? ¿Este cuerpo será que es el mismo cuando tenía 25 años a cuando tiene ahora 40 años? ¿Los hábitos será que eran los mismos igual? Muy probablemente que haya ya tomado otros hábitos, otra enfermedad, por ende es más propenso a que ese embarazo se llegue a complicar en el transcurso, ¿no es cierto? Muy bien, por eso acá dice edad avanzada, ¿no? Cualquier síntoma, estrés, se estresa un poquito, la presión se puede disparar así de manera más rápida, se estresa más rápido, ¿no? Puede ser una preeclampsia, eclampsia, etc., ¿no? El azúcar lo mismo, entonces lo mismo. Bien, infecciones, en el estado del embarazo, la infección avanza muy rápido. En 24 a 48 horas ustedes la ven con una infección urinaria y la pueden ver en un cuadro séptico, ¿no? Infecciones también conllevan una pérdida, ¿no? Muy bien, enfermedades crónicas. ¿Qué enfermedades crónicas conocen? Endocrinológicas e inmunológicas. A ver, díganme ustedes. Más común en nuestra sociedad, en Latinoamérica. Diabetes. Yo como me gusta tragar de lo lindo, no hago actividad física, ¿qué voy a tener yo? Diabetes, ¿qué más voy a tener? Aparte, fines de semana yo voy con mis amigos y me gusta echar obesidad, mal estilo de vida, ¿no? Obesidad, hipertensión, diabetes, ¿no? Propenso a infecciones también, ¿no? Etcétera, ¿no?
Bien, descontroladas lógicamente. Eso no quiere decir que mi paciente, por ejemplo, con diabetes, no le vamos a sugerir que nunca se embarace, ¿no? De que se puede embarazar y puede tener un bebito sano, puede, si la diabetes en este caso está controlada. Si está descontrolada, pues lógicamente se va a complicar, ¿no? Lo mismo con las otras enfermedades, hasta con el VIH, ¿no? Lo mismo, todo. Muy bien. Acá, estrés, dice, ¿no? Igual pasa que la paciente discutió con el marido, con los hijos, con la vecina en el trabajo, y empezó con dolor y empezó a sangrar, ¿no? Traumatismo, se golpeó, lamentablemente un golpe directo en la barriguita, ¿no? Ahí la barriga cayó. O indirecto, estaba haciendo sus quehaceres, se tropezó y cayó de nalga, ¿no? Una caída de nalga puede ser también. Ambiental, si se expone a sustancias tóxicas, ¿no? Esto más común cuando es precoz. Cuando es tardío, ¿en qué podemos pensar? Lo más común es esta patología. Ustedes ya saben qué es cervix, ¿no? Cervix es la tercera parte del útero, ¿no? ¿Qué quiere decir incompetente? Si a ustedes alguien le dice incompetente, ¿qué quiere decir? ¿Lo están insultando o lo están alabando? Están insultando. ¿Qué lo dice? Incompetencia cervical, ¿qué quiere decir? ¿Que este cuello qué? Que él no está cumpliendo su función. No trabaja bien, ¿no? Muy bien. Aborto tardío, dice, que está más de las 12 semanas, ¿no? Acá un poquito vamos a hablar de obstetricia. Antes de las 12 semanas, el embarazo, el bebito se dedica principalmente a ¿qué? Antes de las 12 semanas. Ah, ¿ya vieron embriogénesis? ¿Qué hacen en la embriogénesis? Forman los organismos, ¿no? Pulmoncito, corazón, riñón, etc. Solo a formarse. Por eso el riesgo de tener pérdida. De 12 semanas para arriba se dedica a ¿qué? A ganar peso, ¿no es cierto? Muy bien. Nosotros los seres vivos, nosotros actualmente necesitamos ¿qué para estar vivos todos los días? Para que yo venga aquí a trabajar, hacer mis actividades, ¿qué necesitamos? Todos los días. Tengo que comer, ¿no? Alimentación. ¿Qué más tengo que hacer todos los días yo para sobrevivir? Y no estar aquí abajo. ¿Qué hago? Respiración. ¿Qué más hago? ¿Qué más hace? Movimiento. Y todo lo que entra también tiene que la expresión, ¿no? ¿Quién hace eso en esta etapa? Embrión y fetito. El feto tiene su anexo que es la placenta, ¿no? Y antes de las 12 semanas se va a llamar trofoblasto, ¿no? Trofoblasto, ¿no es cierto? Bien. Esta es nuestra primera madre, nos dijo alguna vez un obstetra, ¿no? Nuestra primera madre quien nos alimentó, crió todo, fue nuestra placentita, ¿no? Luego ya la verdadera mamá nos crió, nos educó, etc., ¿no? Muy bien, es la que nos da alimentación, respiración y expresión, ¿no? Muy bien. Antes de las 12 semanas es embrión y trofoblasto, ¿no? Después de esta, feto y placenta, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué pasa acá? El feto solo se dedica a ganar peso, ¿no? ¿Qué va a pasar a las 20 semanas o 18 semanas, que es un aborto tardío, ¿no? El bebito va a tener unos 300, 400 gramos. Este es el cuello uterino de la mujer, ¿no? Está cerradito, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando el bebé se dedica a ganar peso? Va a ser un poquito de presión, ¿no? Y si va a ganar peso, ¿qué va a hacer con este cuello incompetente? ¿Qué va a pasar? Y va a terminar en aborto, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver cuál es el tratamiento para eso más adelante, ¿no? Es la causa más común. Muy bien, clasificación, pregunta de examen. Esta se la hice aquí ordenada, en el libro lo van a encontrar desordenado. Siempre es bueno que ustedes estudien y aprendan de manera ordenada, ¿no es cierto? Bien, clasificación número 1, según su tiempo o edad de embarazo. Antes de las 12 semanas, vuelvo a repetir, se llama aborto precoz. Después de este, tardío. Muy bien. ¿Por qué tuvo la pérdida, doctor, doctora? ¿Espontánea o provocada? Espontánea. La paciente estuvo tranquila mirando tele, su novela, su serie, y de la nada empezó con dolor y sangrado. Espontánea. Provocada. La paciente se tomó todos los venenos que haya adquirido en ese momento, ¿no? No quería el embarazo. O la pareja le consiguió las famosas tabletas abortivas. ¿Qué se llama? Citotec. ¿Qué se llama el nombre genérico? Es el nombre comercial. Misoprostol, ¿no? Y hay una dosificación para un aborto, no es nomás tomar por tomar, que es lo que pasa en las muertes por aborto, ¿no? Se toma una tirilla entera o un frasco entero, por eso se desangra y
llegan a morir las pacientes, ¿no? Abortos provocados, ¿no? Muy bien. Según la frecuencia o recurrencia. 2 abortos consecutivos, aborto recurrente, igual o mayor a 3, aborto habitual. Yo voy a pensar en esto, lo primero a descartar cuando estoy ante un aborto habitual. Lo primero, ¿no? Y lógicamente aquí le pregunto, ¿cuántas semanas de embarazo estaba señora? 15, 20, más aún, ¿no? Más cantadito me llamó. Bien, seguimos. Clínicamente, acá igual otro mnemotécnico para que nunca se olvide. Las vocales, ¿no? Las vocales A, E, I, ¿no? ¿Qué va a pasar con la paciente con aborto? En este caso, en cualquiera de estas 3. ¿Qué tienen en común estas 3 patologías de la primera mitad del embarazo? Que ambas van a tener esta triada. Que se las enseño, que yo la aprendí desde que estaba en la universidad y hasta ahorita no me olvido, ¿no? ADH, ¿qué quiere decir ADH? En endocrinología es diurética, no es diurética, no estamos en endocrinología. La A de ¿qué quiere decir si mi paciente está cursando una de estas patologías? La A de amenorrea, lógicamente está embarazada, no va a sangrar, ¿no es cierto? Muy bien. La D de ¿qué sería? Dolor, le duele, ¿no? En el aborto más comúnmente es dolor tipo contráctil en hipogastrio, más comúnmente. En ectópico, ¿dónde le va a doler ectópico? Contadito, ¿no? En las tropas que es más común la localización, ¿no? En la mola casi no hay dolor, vamos a ir más adelante. ¿Y la H de qué será? ¿De qué estamos hablando H? De sangrado. Ya vimos las características del sangrado, ¿no es cierto? Muy bien. Acá, ¿qué pasa en la clínica? Ya sabemos que hay ADH, ¿no? Hay amenorrea, dolor y sangrado, ¿no? Primero va a cursar con una amenaza de aborto, por eso aquí la A. La paciente no se medica, no guarda reposo, va a evolucionar. Amenaza de aborto va a pasar a la E, que es aborto en curso. Posteriormente, inminente y por último, inevitable, ¿no? Vamos a ver más adelante con las imágenes cuál es la diferencia clínica y ecográfica. ¿Bien? Sigue, se va a pasar a la otra clasificación, que es consumado o según su eliminación. Acá el mismo nombre lo dice, ya sabemos, ¿no es cierto? Antes de las 12 semanas hay embrión y tropoblasto. Después de este, feto y placenta, ¿no? Muy bien. El mismo nombre lo dice. Incompleto, ¿qué quiere decir? Que hay uno de estos en el interior del útero, ¿no? O sea, fetito o sea su placenta, ¿no? Incompleto. Completo, salieron todos, ¿no? No hay nada. Muy bien. Infectado, la paciente tuvo la pérdida, pero no fue nunca al médico, ¿no? O fue al médico, pero no tomó los antibióticos que le dio. Esos restos se van a infectar si no los sacamos del útero. Puede pasar un aborto infectado hasta entrar en un cuadro séptico, ¿no? Cuadro séptico. Vamos a ver ahorita que hay grados, pues. Y los famosos abortos, embarazos fracasados o abortos evolutivos, ¿no? No evolutivos. ¿Cuáles serían esos? El famoso MISE y el embarazo anembrionado, ¿no? Que el mismo nombre lo dice. ¿Qué quiere decir anembrionado? Oye, vamos a ver más adelante en una ecografía cómo se ve eso. Bien, vamos con la primera clasificación rápida para no hacerlo muy largo. Ya sabemos, precoz antes de las 12 semanas y tardío después de las 12 semanas, ¿no? Según la causa, de la nada vino el dolor sangrado, expulsó. Palabras de la paciente generalmente manifiesta doctora, eliminé como coágulos, como pedazos de gelatina, le dicen acá. Arte, muchas veces muestran en el teléfono, mire doctora, saqué foto, está así. Y a veces mencionan como restos de pedazos de carne, ¿no? Eliminé en la taza, en mi cama, en el sofá, etc., ¿no? En sus palabritas de ella, ¿no? Espontáneo, ¿no? Provocado, ¿no? La paciente ya le toca decir la verdad porque la verdad está muy mal, ¿no? Está con mucho dolor, con mucho sangrado, sí, conseguí las tabletas, me tomé esto, etc., ¿no? Muy bien. Y aquí vamos a dar un poquitito de lo que es el ILE, que es una controversia para todos los médicos, ¿no? Para todas las personas. ¿Qué quiere decir ILE? Interrupción legal del embarazo. Estamos en Bolivia, vamos a hablar de las leyes aquí en Bolivia, ¿no? En Brasil igual hay algo similar. Argentina igual y otros países. Muy bien. Interrupción legal del embarazo. ¿La paciente puede solicitar su interrupción del embarazo? Sí. ¿En qué circunstancias?
le respalda la ley en 3 oportunidades. Por un punto, quien se levante la mano me diga cuáles son las 3 circunstancias, se gana un puntito para el segundo parcial. Levante la manito y me dice cuándo la paciente puede solicitar interrupción del embarazo, y yo como médico, como ginecólogo, por aún tengo que hacer caso, que no quiera ser religioso, etc. ¿No? En caso de violación. Levante la mano, una. Vamos, En compañera. caso de violación, Muy bien, violación no fue una relación consensuada, ¿no es cierto? el bebé anicéfalo, Bebé malformado, incompatible con la vida, sin cerebro, corazón, nace, ese bebito va a llegar a morir. No tiene sentido que tengamos los 9 meses ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Último. Incesto. Violación, ya dijo. esa es violación. Violación, incompatible con la vida, ¿y qué más? Una persona con discapacidad. Con discapacidad, si fue violada, ¿no? Lo podría ser. ¿Ya? Una más, ¿cuál más es la otra? Muy bien. Riesgo materno. Materno. Muy bien. ¿Cuál es la función del obstetra? Sabemos que ginecología y obstetricia son aparte, ¿no es cierto? El obstetra, ¿por qué tiene que verla a la paciente mínimamente 5 veces durante todo su embarazo? ¿Cuál es mi función como obstetra con esa paciente? Y yo esté alegre, feliz que hice un buen trabajo. Número 1, que esa pacientita llegue bien a los 9 meses con su bebito, sin complicaciones, nada. Que al día siguiente de su parto o cesárea, ambos se vayan a su casita, ¿no? Que no estén internados. Ahí yo sí digo que sí, cumplí un buen trabajo como médico, ¿no? Primer objetivo, llegar bien al embarazo y al parto, ¿no? Segundo objetivo, junto con el pediatra lo hago, orientación de control al niño sano, sus vacunas, la lactancia, ¿no? Y por último, y se olvida del obstetra, tiene que, le preguntamos, ¿no? Su primer bebé, señora, ¿así va a querer volver al baño o se va a querer cuidar con algo, etcétera, ¿no? Así me jugando con eso, ¿no? Sí, quiero cuidarme, ¿no? Entonces tenemos que orientarla sobre el método de planificación familiar. ¿Por qué pasa, no? Para evitar los embarazos no planificados, no deseados. Y vemos en la calle, ¿no? Mamá como un pollito, ¿no? Un bebito, otro bebito, si uno se cuidó. Y resulta cuando va al ginecólogo, el médico nunca lo orientó, no sabía, no existía los métodos, ¿no? Es importante orientar, ¿no? ¿Y con qué método se puede ir la paciente al día siguiente? Que no repercute en la lactancia. Que les van a preguntar también, ¿no? Pasa una niñita de 15 años, todo su bebito, lógicamente eso hay que evitar que se embarace al año, ¿no? ¿Qué podemos sugerirle? ¿Qué no va a repercutir en la lactancia? Que lo otro pasa la lactancia, pasa el bebito y puede generar complicaciones. ¿Cuál creen? A ver, opinen. Nos equivocamos, no hay problema. El DIU, pero en este caso tenemos que esperar unos 3 meses porque el útero está grande, ¿no? Tiene que funcionar. En ese momento, al día siguiente no podemos, tenemos que esperar 3 meses, ¿no? ¿Qué método puede? ¿Qué estaba de moda hace 5 o 10 años? ¿Qué tienen los implantes o las inyecciones en la nalga cada mes o cada 3 meses? Tiene una hormonita que libera el ovario en su segundo ciclo. ¿Qué hormona era? En su segundo ciclo, o fase. Eso tiene, no va a repercutir nada. El estrógeno sí repercute, por eso no se da píldora, ¿no? Ya saben que orientar a sus pacientes puérperas, inyección o implante al día siguiente, que se vaya y no esté embarazada, ¿no? Muy bien. Acá, entonces ya sabemos ILE, ¿no? En qué momento la paciente puede solicitar su interrupción del embarazo, ¿no? Que hay normas, hay guías, hay protocolos, etcétera, pero por lo menos ya sabemos cuáles son las circunstancias. Muy bien, recurrencia, ya sabemos, 2 abortos, recurrente, 3 más, habitual. A mayor aborto, mayor incidencia de que ese embarazo futuro se vuelva a repetir en un aborto. Muy bien, la clínica. Ya sabemos que la clínica va a tener la triada, ¿no? La triada es ADH. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir nuevamente. Amenorrea, dolor, sangrado. Muy bien, en la amenaza de aborto, ¿qué va a pasar? Doctor, me duele, pero poquito, ¿no? Dolor leve. Doctor, sangré, pero como mi último día de la regla, ¿no? Sangrado escaso. Dolor escaso. Hago tacto, examino lógicamente y el cuello dice que está
cerrado, sin modificaciones cervicales. Repasamos anatomía del cuello. ¿Cuántos centímetros mide el cuello? 3. Muy bien. Lo que está comunicándose la vagina, ¿cómo se llama? Cervical externo. Y lo que está hacia el útero, interno. Entonces, ¿qué quiere decir cuando está cerrado? Cuando mi dedo no entra ni el óseo ni óseo, ¿no? Hay dolor sangradito, tengo que verificar que el bebito esté bien, ¿no? Tengo que hacer para eso una ecografía, ¿no? Ver si hay desprendimiento o algo, que es la causa generalmente, ¿no? Y aquí vemos en la ecografía, espero que no se hayan olvidado como en el anterior grupo se olvidaron las partes del grupo. 2 semanas y se olvidaron. ¿Cuáles son las 3 partes del útero? Muy bien, este es el fondo, miren. Este es el cuerpo y este de acá sería el cuello. Hablando términos didácticos para la paciente, el colchón donde se implanta el bebé, mencionamos en las clases, ¿no? Que es el colchón donde duerme el bebito, y es la capa interna del útero, que es el endometrio, ¿no? Que es donde se implanta el saquito, ¿no? Muy bien. Y este saquito, podemos decir que es el cuarto del bebé, ¿no? El cuartito del bebito, ¿no? Muy bien. Y aquí está el bebito propiamente dicho, ¿no? Tenemos que ver si está bien, si es gatito, etcétera, para ver si es una amenaza y continuar con el embarazo. Como el cuello está cerrado, aquí está el bebé, no va a salir, entonces hay altas probabilidades de que el embarazo prosiga, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en este caso? Tratamiento, la paciente está con dolorcito sangradito, cuello cerrado, el bebito está bien. Tratamiento más importante que a veces las pacientes no pueden hacerlo, es por eso que a veces amerita internarla a la paciente. El más importante es una amenaza de aborto. Reposo, ¿no? Reposo. Ahí es importante hacer una buena anamnesis. ¿Qué pasa si mi paciente tiene en su casa 5 hijos, 5 hijos? ¿Será que la paciente va a reposar en su casita? No, ni idea, ¿no? Ni idea. Entonces ahí considero internarla, ¿no? Para que haga reposo ahí con el suelo, la pongo, no se va a mover con el suelo. Bien. ¿Qué otra circunstancia yo puedo internar a la paciente, no? Supongamos que acá es la única clínica que está y mi paciente vive de acá a 1 hora, 2 horas y no hay otro centro de salud allá, ¿no? En esos casos también yo a la paciente tengo que internarla, ¿no? Por el ámbito social, si estás lejos de un centro médico, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si empezó con dolor de sangrado y no recibe medicación? Hasta que llegue acá, esa amenaza va a evolucionar hasta terminar en un aborto, ¿no? Ahí ya considero internarla, ¿no? Por eso acá dice, puede ser manejo ambulatorio, internación, va a depender de cada paciente, ¿no? Bien. ¿Qué podemos darle para que no se desprenda este saco, ¿no? ¿Y por qué hay dolor y por qué hay sangrado en la pacientita con una amenaza? Como ven acá, este es el saquito, ¿no? Ahí ven el saco de York, que es el futuro bebé. Este es el endometrio. Hubo un pequeño desprendimiento acá que mencionamos que sangrecita es color negro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando hay un pequeño desprendimiento? Este es el útero, este es el saquito, ¿no? Se desprende un poquito, ¿no? Va a liberar esa sustancia que hace que haya una contracción. Y contracción ya sabemos en ginecología que es sinónimo de cólico, dolor, ¿no? Por eso el dolorcito. ¿Y qué va a pasar con el sangradito escaso? Este sangradito, que lógicamente por gravedad va a ir saliendo poco a poquito, ¿no? Es por eso que el sangradito de una amenaza es escaso, ¿no? Y el dolor también es escaso. Por este pequeño desprendimiento que puede ser por una infección, traumatismo, estrés, etc., ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este endometrio que está aquí el bebito, ¿no? Este es el endometrio, este es el saquito, ¿no? Está un poquito desprendidito. ¿Qué tenemos que darle para que ese endometrio crezca un poquito más y, por decirlo así, me lo agarre más al saco y no se me desprenda más? Porque si se me sigue desprendiendo, va a salirse, ¿no? ¿Qué tenemos que darle? ¿Qué hacía que el endometrio esté fino? Muy bien, ¿la? Progesterona, ¿no es cierto? Muy bien, tenemos que darle progesteronas naturales, como estas de acá, ¿no? Sabemos fisiología, les hablaba al inicio, ¿no? Y anatomía, vamos a saber fácil todo esto, ¿no? O sea, sabemos por qué le vamos a dar progesterona, para que fije y no haya mayor desprendimiento, ¿no? Cada 8 o 12 horas por 3 días es suficiente, ¿no? Y posteriormente tenemos que a la paciente revalorarla, ¿no? Muy bien. Y buscar la causa, ¿no? Tal vez fue una infección vaginal o una infección urinaria que fue la causante de la amenaza, damos antibiótico, ¿no? Por ejemplo.
Muy bien, la paciente sigue con el dolor, con el sangrado. Doctor, me duele un poquito más en el abdomen. Doctor, estoy sangrando un poquito más. Le hago tacto. ¿Qué dice acá? Es lo que famosamente van a escuchar ustedes cuando roten obstetricia. OCE entreabierto y OCE cerrado. Quiere decir que tu dedo entra de manera parcial, ¿no? Este es el OCE y este es el OCE, ¿no? Mi dedo entra, pero no atraviesa hasta el OCE, ¿no? Eso quiere decir que ya está un aborto evolutivo, ¿no? Aborto evolutivo. Solo mi dedito entra el OCE, pero no el OCE, ¿no? No el OCE. ¿Qué hacemos en este caso? Igual verificamos bienestar fetal y aquí vemos en la ecografía, ¿no? Se ve lo que les acabo de hablar. Todo esto es el cuello, ¿no? OCE y OCE, ¿no? El OCE aquí, como lo ven, está abiertito, ¿no? Y el OCE está cerrado. Mi diagnóstico, aborto en curso, ¿no? Tratamiento, el mismo que la amenaza de aborto, ¿no? Aquí sí la internamos, le damos progesterona, refuerzo, buscamos la causa, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa si el dolor, doctora, me duele más y estoy sangrando mayor igual? Es harto, doctora, ¿no? Yo le hago tacto al cuellito, este es el OCE, miren que se ve acá, y este es el OCE. ¿Está abierto o cerrado? Dilatado. Si ambos están, si pasa mi dedito por el OCE y el OCE, decimos que el cuello está dilatado, ¿no? Este es mi dedito. ¿Y qué estoy palpando acá? ¿Qué es todo esto? Dijimos que era el saquito, ¿no es cierto? Membranas amnióticas, ¿no? Membranas amnióticas. Palpo, membranas amnióticas. ¿Y cómo está aquí? Está íntegra, ¿no? Mi diagnóstico, aborto inminente. ¿Qué pasa acá? Diferencia. Yo hice tacto, pasa el OCE, palpo su piecito del bebé, la cabecita del bebito, del petito. Aborto inevitable, ¿no? ¿Qué hacemos con estas pacientes? ¿Será que podemos seguir los 9 meses de embarazo? Muy difícil, lamentablemente, ¿no? Muy bien. ¿Qué hacemos con esta paciente? Por ejemplo, con estas pacientes, ¿qué hacemos? Está con la triada, ¿no? ADH. Pero en este caso le duele más y está sangrando más también, ¿no? ¿Qué hacemos con estas pacientitas que está así? ¿Esperamos a que lo expulse o le ayudamos con un medicamento que me contraiga el uterito para que lo expulse más rápido? ¿Qué hacemos? ¿Ustedes qué harían? En el caso de inminente, se le da un medicamento, le pone repouso internada ahí para que, porque no está rompida la bolsa, está íntegra. Ya, por eso aquí hay una controversia en el manejo del aborto inminente. Va a haber casos de que la mamá tal vez su primer embarazo, ¿no? Y lo estaba buscando, lógicamente no va a querer perderlo, ¿no? Entonces, la internamos hasta donde aguanta, si lo expulsa en un abortito, un parto inmaduro, prematuro, ni modo es lo que se intentó, ¿no? En todo caso, no, que no es lo correcto, porque aquí ¿qué pasa igual? Vamos a hablar en el tema 4. En la vagina hay la famosa flora vaginal, la microbiota, hay bichitos, ¿no? ¿Y qué pasa acá? Es un medio, mencionamos que la vagina es un pH ácido o alcalino. Y el útero ácido o alcalino. Alcalino. Estos bichitos viven aquí, tranquilitos, digamos, sin hacer hocha, ¿no? Sin molestar a nadie, por decirlo, en la vaginita, porque el pH lo mantiene ahí tranquilito. Pero ¿qué pasa si se va por aquí? Le gusta lo alcalino a los bichitos. Vamos a ver qué bichitos hay en la vagina en la siguiente clase. ¿Qué va a pasar acá con estos bichitos? Con las bacterias. Infección, ¿no? Va a hacer una infección, un aborto infectado y se infecta, puede dar un cuadro séptico y en el peor de los casos puede complicar la mamá. Por eso ahí se habla a la paciente, ¿queremos ir con el embarazo? Existe estos riesgos. Ella quiere que me firme bien, sí. Lo correcto lamentablemente es interrumpirlo, pues, ¿no? Además, no nos olvidemos que en este momento la paciente está con bastante dolor y con bastante sangradismo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Algunos guías protocolos nos dicen esperar a que lo expulse de manera espontánea, ¿no? Pues yo por eso les consulto a ustedes. ¿Qué harían ustedes si la paciente está dolorida, está sangrando? ¿Esperamos o le ayudamos a que lo expulse? Ya expulsado, el dolor va a cesar y el sangrado va a cesar. ¿Qué harían ustedes? Yo les ayudo con una oxitocina, goteo, para que lo expulse y después hago una ecografía para ver si hay resto y hago una limpieza, ¿no? Acá lamentablemente sí no hay otra, ¿no? Aquí ya sin líquido. Acá mencionamos la importancia de la placenta, ¿no? Cuando hay desprendimiento, ¿qué quiere decir cuando hay desprendimiento de la placenta? Ya hablamos de la importancia de la placenta. Es la que nos alimenta, nos da oxígeno, etc. Si la placenta pues no trabaja bien, ese bebito lamentablemente se va a comunicar, va a orbitar lamentablemente, ¿no? Entonces aquí ya no hay vuelta atrás.
Lo expulsamos y vemos si fue completo o incompleto. Damos analgésico para o paciente passar por esse processo ou naturalmente? La literatura no nos habla de analgésico, pero uno como médico, si lo ve adolorida a la paciente, puede darle. No importa si el medicamento igual, hay medicamentos según la FDA, ¿no? Que pueden dar en el embarazo o en el embarazo. En este caso ya no importa porque lamentablemente el embarazo no va a seguir. Cualquier medicamento que disponga, depende del médico, le podemos dar. Yo personalmente, si está dolorida, le doy porque esté más tranquilo. Se puede dar, ¿por qué no? ¿No? Muy bien. Acá vemos, ¿no? El cuello dilatado, aborto inminente. Dilatado, toco membranas acá, pero acá ya no toco membranas, toco petito, inevitable, ¿no? Doutor, nesse caso de ser inevitável, poderia se fazer uma aspiração normal com Tengo que hacer esto, lo que vemos acá, mirá, una ecografía. En este caso, mirá la ecografía que nos muestra, este es el útero. Repasamos otra vez, que igual ustedes me van a mostrar en sus casos clínicos cómo es el útero, por eso les estoy explicando ahorita. Acá está el fondo uterino, acá está el cuerpo y acá está aquí dice, ¿no? El cuello. ¿Cómo está el cuello? Miren, está el óseo abierto y el óseo está abierto. Y aquí está el saco, la membranita. Como vimos acá en la imagen, miren, está igualito. ¿Tu diagnóstico cuál sería? Aborto inminente, ¿no? Inminente, ¿no? Inminente. ¿Qué haríamos entonces? Damos medicamentos para que lo expulse y después tenemos que hacer una ecografía para ver si es que hay restos adentro o ya no hay nada, para ver si fue un aborto completo o un aborto incompleto. Porque si es incompleto, ¿qué haríamos lógicamente si dejaron restos acá? Lo que me está consultando, Tiene que limpiar. sacarlo, ¿no? Y si dejó, y se lo expulsó todo, nada, analgésicos, antibióticos, más nada. Muy bien. Lo mismo, ¿no? Aquí, previa expulsión del producto, acá se lo dejo a criterio del coleguita, si quiere que lo expulse natural o lo ayudamos, ¿no? Muy bien. Estas son guías antiguas que nos decían, ¿no? Antes de las 12 semanas, si ustedes van a ir a los hospitales de Bolivia, van a ver antes de las 12 semanas un aborto incompleto, hacen sí o sí un ameo. Después de estas semanas, un legrado, ¿no? En Gringolandia, en Europa ya no van a ver eso. Todo es ameo. Y me explico por qué. Y es algo lógico, miren. Ameo quiere decir, para empezar esto, ¿no? Aspiración endouterina. ¿Y Luis qué quiere decir? Instrumental intrauterino, ¿no? Muy bien. Acá ustedes ven en la imagen, esta es la cándula aspiradora y la de ameo. Que para que se den cuenta esto lo vimos en la clase igual, pero igual les digo que es de plástico, de silicona, ¿no? Y este es, como ven acá, como una cuchara metálica. ¿Qué pasa si yo me pongo a hacer una limpieza Puede con perfurar. ojos cerrados porque no estoy viendo cómo está el útero, ¿no? ¿Qué pasa en el peor de los casos? Estoy apurado también, ya acabó mi turno en justo minutos, quiero hacerla rápido para irme a mi casa, ¿no? No tengo mucha experiencia. O tal vez estuve infectado y me comí un aborto infectado. ¿Qué puede pasar? Puedo perforar. ¿Con cuál puedo perforar más? ¿Con una cubeta o con una cánula de plástico o con algo metálico? Metálico, ¿no? Por eso que ya no se usa eso, ¿no? Pero lamentablemente acá seguimos un poquito más atrasados. Aún no estamos evolucionando acá. ¿Bien? Aborto completo, el mismo nombre lo dice. Eliminó todo. Bien. ¿La paciente en un aborto completo va a tener la triada aún, sí o no? Bueno, más que todo dolor y sangrado. ¿Va a haber dolor y sangrado, sí o no? Cuando el aborto fue completo, como ven acá, el útero está vacío porque ya lo expulsó el producto. ¿La paciente va a seguir con dolor y con sangrado, sí o no? ¿Quién dice sí? Con sangrado, sí. Con dolor, mínimo, pero Muy poco si lo tienen. Generalmente, nada, porque ya no hay la causa de que le quede Y acá vemos en la ecografía que no hay, ¿no? No hay, ¿no? Todo se eliminó. Aborto completo, se eliminó todo. Incompleto, ¿mi paciente va a seguir con dolor y con sangrado, sí o no? Sí, lógicamente, porque aún está el causante, ¿no? Ya sea apetito, placenta, etc., ¿no?
Y aquí se ve la ecografía, ¿no? El útero, el cuerpo, y aquí todo esto que ven aquí son restos placentarios con coagulitos, ¿no? Y aquí el cuello está bombado, ¿no? Como lo ven, está ancho, ¿no? Más de 3 centímetros, con restos placentarios. ¿Qué hacemos con esos restos si es un aborto incompleto? Lógicamente sacarlos, pues, ¿no? Una neucita, una evacuación uterina, ¿no? Porque si lo dejamos esos restos, ¿qué puede llegar a pasar en el peor de los casos? Sepsis, ¿no? Y ya saben ustedes la definición, ¿no? Más comúnmente cuando las pacientes se inducen un aborto, ¿no? De manera clandestina, ¿no? Se toman una tira, un frasco de misoprostol, ¿no? No van al médico, se infecta y pues lamentablemente hasta pueden llegar a perder la vida, ¿no? Muy bien. El mecanismo de acción ustedes ya lo saben igual. Vamos a ver la clasificación, que es algo fácil. Ginecología, ya saben ustedes, no es complejo ginecología, ¿no? Aquí repasamos las capas otra vez del útero, de adentro hacia afuera, ¿cómo se llama rápido? Endometrio, biometrio y... Muy bien, ¿qué pasa? Estas membranas se infectaron, se infectó el endometrio. Diagnóstico. Está infectado o inflamado el endometrio. ¿Qué sería? La faringe se inflama, se infecta. ¿Qué sería? Faringitis. ¿El endometrio? No, endometriosis no. Endometriosis. No es faringiosis, ¿no? Faringitis de inflamación e infección, ¿no? ¿Endometrio qué sería? Endometritis. Muy bien. Doctor, la infección avanzó, el bichingo, esa bacteria avanzó más, llegó al miometrio, ¿qué sería? Miometritis, porque me he llamado acá está, ¿no? Metritis. Doctor, fue el perimetrio, ¿qué sería? Perimetritis, ahorita lo voy a agarrar acá. Se fueron a las trompas, está inflamada, ¿qué sería? No es trompitis. Ya hablamos que útero, ístero, ¿no? Útero, ístero quiere decir, ¿no? Acá trompas, ¿qué quiere decir? No, no como las bacterias. Inflamadas las trompas, ¿qué sería? Y lo vamos a llevar en el embarazo ectópico también, ¿no? Inflamada, infectada, etc. Salpingitis. Salpingitis. Hay pus en la trompa, piosalpin, ¿no? Vamos a ver en el ectópico, no vamos a hacer mucho. Salpingitis. Doctor, está inflamada también el ovario. Escucha, esa infección está siendo brutal, ¿no? Está yendo a todos lados. Inflamados los ovarios, ¿qué sería? Ovaritis. Colitis, ¿no? Colitis. Muy bien. ¿No? Así la infección avanza, ¿no? Si no recibe antibióticos y el paciente la infección va a avanzar. Y mencionamos, ¿no? ¿Cuál va a ser el primer órgano que va a dañar? Un órgano diana que va a dañar allá. Riñoncito, ¿no? ¿Cuál es el segundo órgano que va a dañar? Que algunos de ustedes lo dañan cada fin de semana. Seguro en la feria lo van a dañar un poquito. El hígado, ¿no? Por eso que lo estoy pidiendo, ¿no? Para los casos clínicos que me sepan perfil renal y perfil hepático. Ya están viendo por qué. Si es un aborto infectado, quiero saber si está séptico. Si está séptico, quiero ver cómo está mi riñoncito, cómo está mi hígado, ¿no? Tienen que saber valores normales por eso. Muy bien. Ya sabemos que esta infección puede avanzar, tenemos que clasificarla antes del tratamiento. Acá, el grado 1, ¿qué quiere decir? Que solo está en el uterito, ¿no? En las primeras dos capitas. Grado 2, en la última capa, y se va, dice aquí, a los anexos. ¿Cuáles son los anexos del útero? Trompa y ovario. Trompa y ovario, ¿no? Muy bien. 3, ese microorganismo ya liberó sus toxinas al torrente sanguíneo, ¿no? Está dañando a todos los órganos. Ya vimos cuáles son los órganos que va a dañar de manera inicial, ¿no? Sepsis, ¿no? Tratamiento, bueno, diagnóstico. Ustedes ya saben cómo diagnosticar un cuadro séptico. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Ya vimos que un abortito va a tener amenorrea, dolor y sangrado. Un infectado, ¿qué va a tener? ¿Qué va a presentar la paciente? Miren la diapositiva ahí está ayudando. Una, signos vitales, ¿cómo va a estar? Fiebre, ¿no? Bien, Chema. Cuando nosotros hacemos tacto, siempre tenemos que ver, aparte de la anatomía del órgano, tenemos que ver las características de lo que sacamos, si es sangre, secreción, y también tenemos que olerlo, ¿no? Si está fétido o no fétido, ¿no?
Si está fétido, pues puede ser que también sea un aborto séptico, ¿no? Muy bien. A veces hago tacto y me sale hasta pus, ¿no? Súper infectado, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? Igual pienso que está infectado. Yo llego toda la vagina, llego al cuellito, toco el cuellito y le duele a la paciente, ¿no? Está caliente ese cuello, la vagina está caliente, ¿vale? Está un paro séptico, ¿no? Son signos que me ayudan a ir a mi diagnóstico. Le pido laboratorio. ¿Qué voy a ver en el hemograma? Acá está, ¿no? Dolor abdominal, todo esto que ya vimos, ¿no? Bienísimo. Muy bien, ya sabemos que ese aborto está infectado. Tenemos que saber la causa, ¿no? ¿Cómo vamos a saber cuál es el agente causal? Que son todos estos, pueden ser. Miren, pueden ser uno, pueden ser varios, ¿no? ¿Cuál es la única manera en la cual yo voy a saber cuál es el microorganismo causante? Un antibiograma, ¿no? Hacer un cultivo más antibiograma, ¿no? Pero eso, ¿cuánto tarda? 3 días. No voy a esperar hasta eso a darle un antibiótico, ¿no? Por ende, ¿cuáles son las bacterias más comunes? Bacterias gram positivas, como están viendo acá, gram negativas, ¿y cuál es la otra familia? Los que no necesitan oxígeno para vivir. Anaerobios, muy bien. Tengo que darle para cada uno de ellos. Somos médicos, pero no somos adivinos, ¿no es cierto? Entonces tengo que darle para cada uno. ¿Qué esquema podemos manejar? Esquema número 1 de primera línea, amoxicilina o ampicilina, que es para gram positivo, ¿no? Para gram negativo, gentamicina puede ser, y para anaerobios, el famoso metronidazol. Esa es primera línea. De segunda línea puedo usar cefotaxima para gram positivos, para gram negativos, esta o amicacina, y sigo con anaerobios metronidazol, o si no tengo en mi nosocomio, clinda, ¿no? Clinda uso, ¿no? Hasta que llegue mi cultivo, bienísimo si lo mantenemos, ¿no? ¿Cuál es el que le tienen que tener miedo a ustedes? Y el que generalmente yo le doy estos antibióticos y la paciente no me responde, sigue empeorando, sigue con fiebre, leucocitosis, con secreción abundante. La ven ahorita la paciente y puede ser que ya no la vean mañana. Un alto índice de mortalidad. Pregunta de examen, esta bacteria. Clostridium perfringens, ¿no? También llamada de Welch. Esta en 12 horas o en 24 horas ya la pueden llevar a un estado séptico y en menos de 48 horas ya no la pueden ver a la vez, ¿no? Muy bien, un aborto infectado, entonces tenemos que hacer ¿qué con estos restos que están infectados? Está en grado 1, digamos, ¿no? Grado 1, ¿qué hacemos? Si estos restos le están generando todo ese malestar a la paciente, lógicamente hay que sacarlo, ¿no? Pero no nos olvidemos que está inflamado, está infectado el endometrio y el miometrio. ¿Qué pasa con un órgano cuando está infectado? ¿Qué pasa? ¿Y por qué tengo que darle esto de acá previamente? La literatura dice que es friable. ¿Qué quiere decir friable? Más o menos como la mantequilla. Todos conocen la mantequilla, ¿no? Lo ponen a su pancito, algunos se lo comen, ¿no? En los espaguetis, etc. Tocan la mantequilla, a veces ¿qué pasa? Se toca la mantequilla, se deshace, ¿no? A veces cuando está en temperatura ambiente se deshace. Lo mismo puede pasar con un órgano que está infectado, está caliente, está propenso. Si yo hago la limpieza sin enfriar este órgano, sin dar antibióticos, ¿qué va a pasar con este órgano? Muy probablemente yo me complique y haga una perforación. Tengo que darle antibiótico 6 a 8 horas. Está con fiebre, doctor, démosle antibióticos y un antipirético. Está con hipovolemia, doctor, pasémosle sangre, está de ecograma, pasémosle plasma, pero por lo menos tenemos que estabilizar y después hacer el procedimiento. Muy bien. En una sepsis grado 2 o grado 3, la más común, mencionamos, la más mortal es esta, ¿no? Esta de acá, perdón. Clostridium perfringens. Que si la paciente tiene esta bacteria, mi paciente va a tener síndrome icterazoímico de Mondor, se llama, ¿no? Muy bien. Pregunta de examen nuevamente. ¿Cuál es la triada clínica y laboratorial de mi paciente que va a estar cursando un síndrome icterazoímico de Mondor? Laboratorial. ¿Cómo la vamos a ver a la paciente en el laboratorio? En el hemograma, ¿cómo va a estar la hemoglobina?
¿Qué pasa? Para que entiendan, ¿no? La bacteria entra, las toxinas va a destruir todo lo que encuentres. ¿Qué va a hacer con la hemoglobina? La va a hacer, la va a destruir. Por ende, la hemoglobina va a estar baja. Aquí dice hemoglobinemia. ¿Qué pasa en la hemoglobina? La orina igual la va a destruir, porque mencionamos que está el riñón excita, ¿no es cierto? Hemoglobinuria. ¿Y qué va a pasar cuando ya fue el riñón? Va a ir ahora al otro órgano que mencionamos que es el hígado, ¿no? El perfil hepático va a estar mal. Las bilirrubinas se van a disparar, por eso va a estar con una ictericia. Esto laboratorialmente. Clínicamente, ¿cómo la va a ver una paciente? Hemoglobina baja quiere decir que está anémica, ¿no? ¿Cómo la ve una paciente anémica? Pálida. Aquí está clínica, ¿no? Simplemente el color. Pálida, ¿no? Va a estar de qué color? Pálida, ¿no? Mi paciente con falla hepática, las bilirrubinas disparadas, ¿cómo qué color la van a ver? Amarilla. Amarilla, ¿no? Como los Simpsons, ¿no? Como los Simpsons. Muy bien. Está sin oxígeno porque estas toxinas destruyen hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, no va a respirar bien, va a estar jadeando, ¿no? Con taquipnea. Sin oxígeno, ¿en qué color va a estar la paciente? Azulada, Azul, cianótica. Por eso es síndrome de color, ¿no? Bien, ya tienen 3 respuestas de examen. Muy bien. ¿Cómo yo voy a saber que está en grado 2 o en grado 3? La única manera es viendo los órganos cómo están, ¿no? Tengo que abrirle a la paciente, ya sea vía abierta o por la paroscopia, ¿no? Muy bien, tengo que ver cómo está. Aquí en este caso veo una imagen que está infectado solo el endometrio, ¿no es cierto? Una imagen, ¿no? ¿Qué pasa si yo veo ya abierta la paciente en quirófano, ¿no? Y aquí repasamos nuevamente las 3 partes: fondo, cuerpo y esto es el cuello. Muy bien, doctor, doctora, encontramos en quirófano, está infectado, inflamado hasta con pus, el fondo y el cuerpo uterino. Tenemos que sacar solo esta parte. ¿Cómo se llama este procedimiento? Histerectomía parcial. Parcial. Muy bien, doctor, el cuello también está infectado. Histerectomía Total. total. ¿Qué pasa acá, doctor? Y las trompas, está súper inflamada, los ovarios igual. Sacamos todo. Histerectomía radical. Muy bien, otro ejemplo les voy a dar. Está infectado todo el útero, toda la trompa y ovario derecho. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se llama este procedimiento? ¿El ovario y trompa izquierda está normal, doctor? Sí, está normal. Siempre nosotros en quirófano tratamos de conservar por lo menos un ovario o la mitad de él. Porque, ¿qué pasa si yo le saco los 2 ovarios a mi paciente? Vamos a inducirla a qué? A una menopausia. Ya vimos las complicaciones de una menopausia, ¿no? Ustedes con 20, 30 años no van a querer tener esos síntomas. Y es peor cuando es más alto, ¿no? Entonces tratamos de conservar el ovario. Por eso, si aquí está bien el ovario, no lo tocamos, ¿no? ¿Qué se llama este procedimiento? Tengo que sacar el útero completo, la trompa y el ovario derecho. Solo derecho. ¿Qué sería? Histerectomía total más qué? Mas salpingectomia. Salpingectomía derecha. ¿Y cómo se llama esto? Más el ovario. O Oforotectomia. ¿O qué? caliente, caliente. O forectomía, ¿no? Oforectomia. Salpi o forectomía, en este caso derecha, ¿no? Derecha, ¿no? Derecha. O también llamado, cuando sacamos todo esto, es anexo, ¿no? Anexectomía, ¿no? Ya saben, ectomía es extirpar, ¿no es cierto? Cuidado con ese examen, yo les pregunto acá, histerotomía, no histerectomía. ¿Cuál es la diferencia de histerotomía o histerectomía? Histerectomia. Histerectomía es extirpar. Histerotomía. Histerotomía. ¿Qué sería? Corte, ¿no? No es lo mismo, ¿no es cierto? Cuidado que encierren el sexo incorrecto. Bien, acá, la última clasificación. Cuando el embarazo fracasa o el aborto, pues no llega a funcionar, ¿no? Para eso tenemos que repasar un poquito de embriología y lo vamos a ver en una ecografía acá. Se los dibujo rápido. El uterito es esto, digamos que esto es un útero, ¿no? ¿A las cuántas semanas tiene que verse el saco gestacional? Que es el cuarto del bebé. Esta es pregunta de examen igual. ¿A las cuántas semanas tiene que verse el saco gestacional? Que es el cuarto del bebé, por decirlo así, en una ecografía ginecológica transvaginal. ¿Cuántas semanas creen ustedes? Muy bien. ¿Cuántas semanas más fuerte? 3. Un poquito más. 4, de 3 a 4 semanas. Muy bien. ¿A las cuántas semanas tengo que ver aquí? Mire, un frijolito, ¿no? El bebito. ¿A las cuántas semanas?
una semanita más a la mitad. Quinta a sexta semana. Estamos en una ecografía ginecológica transvaginal. Es distinto cuando es transvaginal y transvaginal, ¿no? Ya sabemos que la más importante es la transvaginal, ¿no? Muy bien. ¿A las cuántas semanas tengo que ver latido? ¿Sí o sí? A la sexta a séptima semana de embarazo, ¿no? Tiene que verse su latido fetocardio, dijeron en el otro grupo. No es fetocardio, porque antes de las 12 semanas no es feto, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué sería entonces? Embriocardio, ¿no? Muy bien. Embriocardio, ¿no? Sabiendo esto, ya sabemos esta clasificación. Estos abortitos, ya sea diferido, el diferido es lo mismo que el MISE o el retenido, ¿no? Lo vamos a ver en una ecografía. Generalmente en una clínica no suele manifestarse. Si es que se manifiesta, la paciente solo va a referir: doctor, eliminé una secreción oscurita, más nada le va a decir la paciente, generalmente. Uno esto lo va a descubrir en una ecografía, generalmente hablando. Muy bien. Acá. Entonces, ¿yo qué hago con la ecografía para decir que es un MISE o un aborto diferido? ¿Qué quiere decir? Que hay aquí saquito, que hay aquí bebito, pero que no hay embriocardia negativa, no hay latido, ¿no? Mi diagnóstico, ¿cuál sería? Aborto diferido, ¿no? Hay saquito, hay embrión, pero no hay latido. ¿Cuánto tiene que medir el embrioncito para que yo decir que este bebito no va a aparecer nunca su latido? Y lamentablemente tenemos que interrumpir el embarazo, ¿no? Porque de que puede seguir el embarazo a los 9 meses, puede seguir, pero ¿con qué sentido lo vamos a seguir? Sin latido, ¿no? Le medimos acá longitud cefalocaudal, quiere decir desde la nuca del bebito, desde la nuca hasta la nalguita, cefalocaudal. ¿Cuánto tiene que medir? Mayor a 7 milímetros, ya tiene que haber latido. No hay latido, lamentablemente mi diagnóstico, un embarazo, acá está, ¿no? Embarazo diferido o aborto, ¿no? Doctor, doctora, era un embarazo planificado, lo intentaron hace un año con la pareja, ¿no? Esperemos 1 o 2 semanas. Si quieren podemos esperar, pero lamentablemente el pronóstico es el mismo, ¿no? Si tiene esta medida, es más cantadito que no va a haber. Entonces, lógicamente hay que interrumpir el embarazo, ¿no? ¿Qué es embarazo anembrionado? El mismo nombre lo dice. Que no hay embrión. Tenemos que medir el saco del bebito, que es el saco gestacional, o el cuarto del bebé, por decirlo así. Todo esto acá, ¿no? Este es el saco. Tiene que tener una medida de 25 milímetros y ya tiene que verse el bebito, sí o sí, si mi saco me mide 25 o 24 milímetros, que es 2.5 centímetros, ¿no? Tal vez yo les pregunto en centímetros, que es lo mismo, 2.5 centímetros. Tiene que verse sí o sí el bebito, ¿no? Con su latido. Si no hay bebito con esta medida, mi diagnóstico será un embarazo embrionado, ¿no? Igual la conducta es la misma, ¿no? Pero en este caso, ¿qué tenemos que hacer antes de evacuarlo? Como la paciente no tiene dolor, no tiene sangrado, ¿cómo va a estar el cuello? Cerrado. Y para que yo meta mi cánula, tiene el cuello por lo menos estar un poco dilatadito, ¿no? ¿Qué medicamento le vamos a dar para que el cuello dilate? Es distinto inducción y conducción cuando lleven trabajo de parto, ¿no? En obstetricia. Inducción quiere decir que ustedes van a hacer que ese cuello me dilate. Conducción va a hacer que ese cuello siga dilatando, ¿no? Es distinto. En este caso el cuello está cerrado, vamos a inducir, ¿no? Que el cuello se dilate. ¿Con qué medicamento? Las tabletas abortivas, ¿cuáles son? Citotec, que es el misoprostol, ¿no? Aquí está la dosificación, la dosis varía de acuerdo a la edad del embarazo. Como es más común el precoz, es esta la dosificación. Podemos ponerlo sublingual o en fondo de saco también, ¿no? ¿Qué es importante orientar a la paciente? ¿No? Para que no se asuste, no se alarme, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la paciente nosotros administremos el misoprostol? Ya sea por cualquiera de las vías, ¿no? De las 3 vías. ¿Qué va a presentar la paciente? El cuellito va a empezar a dilatar, va a empezar a liberar prostaglandinas, la prostaglandina va a hacer que el útero va a manifestar, por eso la paciente que le va a doler. Como va a haber contracción, ese saquito va a llegar a desprenderse un poco, por eso va a haber también
Sangradito. Señora, es normal que a las 2 o 4 horas esté con dolor, con cólicos, con sangradito. ¿Qué más es normal que una reacción adversa del bisoprostol? Medimos la temperatura, está con fiebre, ¿no? Me siento que mi corazón se fatiga más rápido, doctor, taquicardia, es normal, para que no se asuste, ¿no? 6-8 horas después le hacemos la evacuación. La causa más común de un aborto tardío, mencionamos que era esta, ¿no? La incompetencia ismiocervical. La paciente tuvo 5 abortos consecutivos, ¿no? Le preguntamos, ¿a cuántas semanas de embarazo estaba, señora? 20 semanas, 18 semanas, ¿no? Ya pesa unos 300, 400 gramos a esa edad, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con ese cuello que ni bien llega, pasa las 12 semanas, se para dilatando y expulsando, dilatando y expulsando? ¿Qué tenemos que hacer con ese cuello? Cerrarlo, ¿no? Hacemos unos puntos, como ven acá, unos 3 puntitos y hacemos un nudito. Esa técnica se llama, acá está el nombre, ¿no? Técnica de McDonald, ¿no? Y esto lógicamente tiene que guardar mi paciente reposo absoluto, ¿no? Incluso exagerando ya irás solo a levantarse para ir a hacer sus necesidades, exagerando, ¿no? Y es un embarazo de alto riesgo obstétrico, lógicamente. Muy bien. Antes de que se vaya, los casos clínicos los pueden ir elaborando. Vamos a avanzar a aborto y ectópico. Avanzamos el ectópico y vamos a empezar con los casos clínicos. Eso quiere decir que vamos a empezar las clases prácticas la subsiguiente cuando terminemos de avanzar ectópico, para que tengan para escoger casos clínicos ya sea de aborto o ectópico, ¿bien? ¿Qué es lo que tienen que saber sí o sí en su caso clínico ustedes? Porque son varios datos de la paciente, ¿no? Lo que tienen que saber sí o sí, se lo pueden dividir entre los 3 o 4 integrantes de sí, se lo pueden dividir. Tienen que saber lo básico de la paciente, ¿no? Su edad, antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Cuántos embarazos, partos, abortos, cesáreas, ¿no? Examen físico, lo que me interesa, abdomen, ¿no? Y genitourinario, ginecología, pulmón, corazón, no tanto, no me va a interesar tanto, ¿no? A menos que sea séptico, ¿no? Motivo de consulta, el diagnóstico presuntivo, ¿no? ¿Qué estudios le van a solicitar? ¿No? Y saber interpretar su estudio que están mostrando, la ecografía, los laboratorios, ¿no? El diagnóstico y qué hicieron con la paciente, ¿no? Doutor, desculpe, usted dijo que era para ser en un grupo de 3, ¿cómo es? Yo no sé. No sé, no, Jonathan, ¿no? Bien, los casos clínicos son grupos de 4 personas o de 3 personas. De las patologías que vamos a ir viendo en la clase teórica. En este caso vimos aborto. Vamos a llevar ectópico más. De cualquiera de esos 2 temas van a escoger entre 3 y 4 estudiantes presentar un caso clínico sobre eso. ¿Bien? Eso. En las prácticas. ¿Bien? ¿Alguna otra duda más que tengan antes de que se vayan? Todo claro, ¿no? Entonces nos vemos en la clase teórica el día sábado. Doutor, outra